En la actualidad, la importancia de las tecnologías de información y comunicación es ya indiscutible. El Centro Universitario de Oriente, CUNORI, ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, de la cual han egresado 33 ingenieros y actualmente se encuentran matriculados 127 estudiantes. En esta oportunidad nos acompañan 3 invitados especiales para ayudarnos a tener un mejor acercamiento a lo que comprende la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Entre ellos, un egresado, un ingeniero en ejercicio y 2 futuros ingenieros de CUNORI. Así que, si les interesa conocer mejor esta oferta académica, no se desprendan de este podcast. Mi nombre es César Emilio Casasola Miranda, ingeniero en Ciencias y Sistemas, y será un placer acompañarlos. Bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación, dedicar este tiempo para tener esta pequeña conversación. ¿Qué les parece si comenzamos por presentarnos? Así que, Emilio. Sí, muy buenas tardes. Como bien lo mencionaba César, yo soy un egresado de las carreras de ingeniería, específicamente ingeniería en sistemas del CUNORI. Para mí es un gusto estar acá y poder conversar con ustedes un poquito de cómo ha sido toda mi experiencia, tanto mi vista universitaria como ya posterior a mis estudios, que ya empecé a crecer como ingeniero como tal. Perfecto. Ana. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Carolina Linares Castillo. Soy estudiante de 4º año de la carrera y muchas gracias por haberme invitado aquí. Gracias, Neri. Buenas tardes, mi nombre es Neri José Alonso Aristondo y yo soy estudiante del 5º año de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de CUNORI. Perfecto. Ahora quiero invitarles a que nos remontemos un poquito al pasado y nos cuenten, por favor, qué los motivó a estudiar esta carrera. Comenzamos con Emilio. Gente que bien lo que a mí quizás no motivar, sino que siempre yo desde pequeño había despertado cierto interés por la tecnología, ¿no? Entonces creo que este fue, digamos así, mi principal motivo, mi principal auge, mi principal fuente de ganas que me llevó a mí a decir, yo quiero algo que esté relacionado directamente con la tecnología, ¿no? Entonces, aprovechando temas geográficos que tienen que ver también en la ubicación de la universidad, la ubicación de mi residencia y todo eso, pues decidí tomar la oportunidad de entrar directamente a estudiar Ingeniería de Sistemas en el Centro Universitario de Oriente. Claro. Ana. Bueno, pues principalmente, como mencionaban, desde pequeña siempre tuve esa emoción, digamos, por solucionar problemas, buscarle soluciones, y me llamó la atención ver cómo la ingeniería en sistemas pues está presente en todo prácticamente. Entonces poder ver todas las posibilidades que ofrece, las oportunidades que presenta, y también me ayudó a haber tenido acercamientos en el colegio donde yo estudiaba, con temas un poco de programación, también de robótica, un poco parecido, pero eso principalmente fue lo que me dio la idea de a qué se dedica un ingeniero en sistemas. Muy bien. Neri, contanos. Bueno, personalmente, como mencionan los demás compañeros, también siempre estuvo esa duda, esa generación que me motivaba a mí a pensar por qué se daba una cosa, por qué se hacía así o cómo se hacían. Entonces siempre tuve esa curiosidad de entender la razón de cómo estaban hechas las cosas, más a nivel tecnológico, por ejemplo. Preguntar una televisión y preguntarle cómo funciona, por ejemplo, una página web, y preguntar cómo se hace, cómo desarrolla una. Entonces, ese complemento de dudas siempre me generó un interés. Y igual, en un caso similar al que cuenta Ana, yo en el colegio donde estudié también vimos temas similares, ¿verdad? Robótica, programación, por ejemplo, páginas base con HTML, CSS, y llegando a temas como Visual Basic para programar macros, que es lo que consideraré que es lo que me dejó más pauta a mí, ya que cuando nos dejaron un reto, por decirlo así, de hacer tal cosa en el macros o algo, a mí me gustaba y me motivaba, lo tomaba como un desafío personal, donde me gustaba encontrar la solución. Entonces ahí me di cuenta que era algo que me llamaba y que me gustaba, y que por eso terminé orientándome a esta carrera. Muy bien, interesante escuchar sus experiencias. Ahora, Emilio, ya desde la perspectiva laboral, ¿cómo impacta esta carrera la vida de las personas? Fíjate, César, que la ingeniería en sistemas, aunque a veces la gente no lo crea como tal, tiene un impacto directo, y más que directo diría cotidiano.
Digo cotidiano porque partimos desde las aplicaciones que usamos todos los días, de redes sociales, aplicaciones que usamos para pedir comida, aplicaciones que utilizamos para movilizarnos dentro de la ciudad. Son, al final de cuentas, sistemas informáticos que tarde o temprano o son desarrollados o son mantenidos o son mejorados por personas del área de sistemas, podríamos decir en este caso que ingenieros en sistemas, ¿no? Entonces, partiendo de todas estas pequeñas cosas que te he mencionado, pues nosotros podríamos deducir que el impacto que básicamente nosotros como profesionales de la ingeniería en sistemas tenemos es que básicamente mejoramos en cierto punto la calidad de vida de las personas, ¿no? Haciendo más accesibles sus accesos a los servicios, los accesos a la información y todas estas cuestiones, ¿no? Excelente tu perspectiva. Ahora, yo creo que alrededor de todas las carreras surgen mitos y esta no es la excepción. Entonces, quisiera que nos contaran cuáles son los mitos, qué cree la gente de esta carrera y por qué están sesgados esas opiniones. Ana, ¿podrías comentarnos? Primero que todo es algo que yo escuché mucho antes de entrar a la carrera y ciertas personas cuando yo les decía lo que estaba estudiando pues me mencionaban pensando de que un ingeniero en sistemas es el que se dedica a arreglar computadoras o que se dedica nada más al hardware, a arreglar problemas físicos de la computadora. Entonces porque la verdad que no es así. El ingeniero en sistemas se enfoca en software, precisamente un poco en hardware, pero la mayor parte es en software. Entonces, la verdad que está bastante sesgado y puede hacer que jóvenes que están interesados en la carrera, pues ya se desmotiven un poco o entren a estudiar y no sea lo que ellos pensaban. Mucha razón. Ahora, Emilio, ¿qué opinas al respecto? Fíjate que sí, lo que menciona la compañera es que es bastante cierto. Sin embargo, yo de mi perspectiva profesional quería agregar otro pequeño mito. También agregar ese pequeño chiste que nos suelen hacer que a lo mejor a alguien lo llega a complejar, que dicen ingeniero en sistemas y automáticamente lo relacionan a uno con un café interlando. Se hace bastante ese chiste, pero al final de cuentas uno de los mitos que puedo dar yo desde mi experiencia platicando incluso ya con personas con dedicación a otra área, por ejemplo ingeniería industrial y cosas así, es que se suele pensar mucho que nosotros los ingenieros en sistemas pasamos todo el día enfrente de la computadora programando, cuando en mi caso por lo menos sí ocupa bastante del tiempo a lo que me dedico al día a día, pero podría ser que incluso menos de la mitad del tiempo a lo que yo me dedico, porque entran en juego otras cuestiones como reuniones con otras áreas, levantar los requerimientos que no necesariamente se están programando, y son cuestiones que al final de cuentas, en mi caso, que yo tengo teletrabajo, pues sí, paso todo el día enfrente de la computadora, eso es totalmente cierto en mi caso como tal, pero el que pase todo el día enfrente de la computadora no necesariamente es directamente programando, ¿verdad? Sino que es estando en reuniones, tratando de entender el problema real que nosotros estamos tratando de solucionar utilizando la tecnología, ¿no? Que al final de cuentas ese es el auge como tal. Y básicamente eso creo que es uno de los mitos más grandes con los que yo me he topado, al menos en la industria ya directamente laborando. Muy interesante, gracias. Ahora, cuéntenos, ¿qué se estudia en Ingeniería en Ciencias y Sistemas? ¿Cómo es un día típico de ustedes en la universidad? Comenzamos con Neri. Bueno, platicando primordialmente lo que se ve de forma base, por decirlo así, como un estudiante, lo primero que ya es propiamente dentro de la carrera es encontrar cursos como de programación que nos permiten desarrollar una lógica base, ¿verdad? Que nos permite encontrar un punto de partida para un análisis propio, que lo logremos, ¿verdad? Que logremos encontrar una forma de analizar propiamente, dar solución a problemas, sea el lenguaje, la herramienta, lo que estemos utilizando. Entonces, a raíz de eso ya se pueden ver y abordar las distintas áreas que tiene la carrera, ¿verdad? Las distintas áreas de aplicación, de trabajo, ¿verdad? Como lo pueden ser las bases de datos, análisis de datos, redes de comunicación, el propio análisis y posterior diseño y construcción de un sistema. Todo tipo de aspectos que al final son base, ¿verdad? Que permitan al ingeniero desarrollarse y desempeñar bien el trabajo que posteriormente tengan. Y también esta diversidad de áreas nos permiten que posteriormente al estudiante en un futuro profesional pueda elegir, ¿verdad? Según qué área le interesa más, qué área le gusta desenvolverse más. Entonces también le permite abrir un abanico de posibilidades.
Excelente. Ahora, Ana, contanos. Bueno, también otros temas que se pueden ver en la carrera, también está lo que es la arquitectura de las computadoras, cómo se relacionan estas con el software, los diferentes sistemas operativos que existen, y también en algún punto de la carrera se puede llegar a crear uno propio, basándose en lo que ya está, ¿verdad? Y también para contar un poco sobre cómo es mi día a día en la universidad. Pues generalmente al llegar a la universidad pues recibo los periodos de clase, y como he ido desarrollando cierta amistad con mis compañeros y todo, entonces en los periodos que tenemos libres generalmente estudiamos, trabajamos en grupo, o simplemente solo conversamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, no todo son clases. Hay actividades académicas, extracurriculares, actividades de extensión, de proyección universitaria. ¿Cuáles consideran ustedes que les han impactado más o que han fortalecido más su formación profesional? Comenzamos con Emilio. Fíjate, César, que quizás abocándome un poco y haciendo un poco de memoria a mis tiempos de estudiante universitario como tal, yo podría decir las actividades de congreso, que es lo que más, digamos, tengo impactado dentro de mí. Es que si bien al final el congreso es como una actividad en donde uno va a recibir ciertas charlas de distintas áreas de aplicación de la ingeniería de sistemas como tal, si bien uno de estos eventos, uno nunca sale siendo experto sobre un tema, ni mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, para mí el valor de estos congresos al final de cuentas es tratar de despertar el interés en las múltiples áreas en las que uno se puede desenvolver como ingeniero en sistemas. Entonces, al final de cuentas, a mí me parece un tema bastante importante, porque a nosotros nos ayudan a definir nuestro camino, como ya lo mencionaba antes, nos ayuda a despertar nuestro interés, a ir viendo más o menos por dónde queremos asomar nuestra cabeza en todo el mundo de la ingeniería en sistemas, porque ya hay varias áreas de aplicación como tal. Entonces, si yo me tuviera que quedar con una cosa, serían los congresos como tal. Muy bien. Ahora, Neri, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, en complemento con los congresos, que realmente es una actividad muy importante y útil para el aprendizaje, me gustaría mencionar también lo que es el Festival de Instalación de Software Libre, ¿verdad? El cual, bueno, FLISOL se junta a la sigla, ¿verdad? Es un evento realmente muy útil, ya que mezcla un conjunto de charlas, así como talleres, principalmente enfocado obviamente al software libre, ¿verdad? Pero que permite al estudiante de ingeniería en sistemas y de igual forma al interesado, al público general, ¿verdad? Ya que es un evento realmente abierto para cualquier persona, pues conocer un poquito de herramientas emergentes, de temas interesantes tal vez, ¿verdad? Que le permitan ya sea conocer algo nuevo o ampliar ese conocimiento que ya traen. Y una extra que en mi opinión es muy útil y que le aporta más valor a ese evento es que el FLISOL aquí en Chiquimula, ¿verdad? Concretamente lo realizamos estudiantes propios de la carrera. Entonces aquí considero que, bueno, el ingeniero Emilio, ¿verdad? Usted también, Ana también, ya tiene una experiencia en mi persona, de no solo participar como un asistente, ¿verdad? Sino también como un organizador. Entonces nos brinda no solo una perspectiva a nivel de conocer más, sino también tener propiamente una perspectiva a organizar mejor las cosas, a ver cómo es un evento, de una perspectiva aparte, ¿verdad? También agregaría como otro evento bastante útil, consideraría yo, es un evento conocido como Innovation and Technology Expo Congreso. Es un evento que se realiza en Guatemala, realmente está muy dirigido a las industrias, entonces incluye un conjunto de charlas con temas muy interesantes. Últimamente, por ejemplo, hablaré que han tenido mucho enfoque en inteligencia artificial, ¿verdad? Cómo utilizaron los negocios y demás, como menciono, al final está realizado por la Cámara de la Industria, entonces tiene mucho enfoque en ello. Pero no solo es el aporte a nivel de charlas y conocimientos, sino que también permite reunir un conjunto de stands, ¿verdad? Que tiene organizaciones o emprendedores o personas que tienen un negocio innovador a llevarlo ahí, mostrar sus mejores productos y servicios. Entonces, no solo le sirve, como menciono, al comerciante, sino a nosotros, en este caso como estudiantes, conocer todo lo que puede haber, la gran diversidad de ideas de la gente, de las personas, el conocimiento que se amplía, ¿verdad? Posibilidades que uno puede imaginar con tal herramienta o tal solución. Entonces, muy amplio, y siento que es un evento que a mi persona me ha dejado mucho. Es muy interesante todo lo que nos comentan. Ahora, cuéntenos cuáles son sus apreciaciones. ¿En qué áreas puede desempeñarse un ingeniero en ciencias y sistemas? Y específicamente, ¿ustedes en qué área les gustaría incursionar ya en su futuro profesional? Comenzamos con Ana. Bueno, pues
por lo que yo he visto en la carrera, hay varias áreas en las que se puede desarrollar un ingeniero en sistemas. Personalmente, las que a mí más me interesan pues es el desarrollo de software, específicamente en el área de backend. Esto pues yo lo que noto es que permite mucho desarrollar la creatividad y también, como mencionaba antes, poder buscar diferentes soluciones para los problemas que se presentan. Otra área que me llama la atención es la administración de base de datos, porque la verdad que es una rama importante en muchos ámbitos. Entonces lo veo como un área que es necesaria. Muy bien, Neri. Bueno, hay varias áreas realmente muy útiles así en el aspecto general, ¿verdad? Las que ya mencionaba Ana, de gestión de bases de datos, del desarrollo de software. También están, por ejemplo, las áreas de telecomunicaciones, ¿verdad? Automatización, IoT. Ahora, personalmente, a mí, y comparto aquí en este caso el gusto con Ana, de que a mí me llama mucho atención siempre lo que es el backend, ¿verdad? Desarrollar la lógica interna de cómo obtener la información y presentarla posteriormente al cliente siempre me ha llamado la atención, y vuelvo y tomo lo que mencioné de por qué me llamó la atención a mí la carrera, que es ese gusto, ese como reto personal que es pensar las cosas y lograrlas mostrar, lograr que funcionen, ¿verdad? Entonces siempre me ha llamado la atención mucho ese aspecto. Ahora, otro aspecto donde siempre me ha gustado mucho es lo que es el análisis de datos, esa capacidad de ver, obtener la información, transformarla, ¿verdad? Convertirla en resultados útiles para una empresa, una organización, una persona, sea el caso, ¿verdad? Siempre me ha gustado porque siento que deja mucho aporte, mucho valor como persona, ¿verdad? Y que tiene mucha utilidad realmente. Muy bien, gracias. Ahora, Emilio, ¿en qué área te has desarrollado profesionalmente? Es de que quizás mis comentarios en esta pequeña pregunta son un poquito más variados, pero siempre lo voy a intentar mencionar desde mi experiencia como tal. Yo actualmente tengo una dedicación fija que es temas de desarrollo de software, ¿no? Que al final de cuentas creo que posiblemente el 90% de los egresados es la primera o la principal salida que podamos tener en el mundo laboral. Si tuviera que ser un poco más específico de todo el flujo, digámoslo así, el desarrollo de software, me he especializado mucho en la cuestión del levantado de requerimientos, en todo el seguimiento como tal de la implementación de software, y más que todo en el soporte post implementación, ¿no? Ya cuando uno despliega el software como tal. Y fíjense que lo interesante de esto es que a uno le ayuda a explotar como tal las habilidades blandas, que al final de cuentas creo que es una de las carencias de la mayoría de las carreras universitarias como tal, el tema de las habilidades blandas, ¿no? Me ha permitido desarrollar empatía con el usuario, me ha ayudado a desarrollar temas de comunicación personal, temas de escucha con el equipo, de trabajo con el equipo y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, esa es como que mi área principal a la que me dedico yo día a día. Sin embargo, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de también tener otras salidas, no necesariamente de desarrollo de software, que al final de cuentas todo está relacionado, pero he tenido también otras salidas laborales como trabajar en proyectos gubernamentales como tal, temas de migraciones de datos como tal, gestiones de base de datos, que era lo que mencionaba la compañera acá enfrente. Entonces, así también tuve la oportunidad hace muy poco tiempo de trasladar mis conocimientos a través de la docencia universitaria. Han sido un par de pequeñas cosas que he tenido la oportunidad, como lo mencionaba, gracias a Dios, de tener esa salida laboral como tal, ¿no? Excelente, ha sido muy interesante escuchar sus opiniones, sus experiencias. Ahora, ¿algún mensaje especial que quisieras darle a todos los que están pensando qué estudiar el próximo año, Emilio? Sí, bien, si bien hay alguna persona que nos escuche que esté interesado o que ya esté estudiando también la ingeniería en sistemas, es que no se desanimen. Sé que el camino es muy duro en cuestión de disciplina, porque es mucha disciplina. En ciertos momentos puede parecer mucha carga estudiantil como tal, ¿no? Entonces, motivarlos a que sigan adelante, a que no tengan miedo de explorar nuevas áreas. Créanme que es muy fácil y se desarrolla una capacidad bastante buena de empezar de cero dentro del área de sistemas como tal, ya que hay varias áreas en las que nosotros podemos desarrollarnos como profesionales.
Entonces, invitarlos a que le echen ganas, a que no pierdan la esperanza. El camino parece duro, pero créeme que la meta es bastante satisfactoria. Excelente. Hay mucha información que no pudimos incluir. Ana, ¿cómo podrían informarse más nuestros amigos que nos ven y escuchan? Las carreras de ingeniería como tal tienen varias redes sociales, en Facebook, en Instagram. Solo tiene que buscar carreras de ingeniería CUNORI. Y también están los enlaces a las redes sociales y a otra información también en la pantalla del video. Y asimismo también van a poder encontrar un enlace para todos los que están interesados en estudiar la carrera. Muy bien, para concluir, Neri, ¿alguna recomendación que quieras hacer a quienes nos ven y escuchan? Claro, principalmente motivar y decirle a las personas que estén interesadas, ¿verdad? Y poder ingresar a la carrera, que estén pendientes de los procesos de admisión, ¿verdad? Del proceso de las pruebas también, que ya comienzan principalmente. Seguir el proceso para poder hacerse la prueba de orientación vocacional, pruebas básicas, pruebas específicas, ¿verdad? Muy importante es ver los contenidos, prepararse y echarle ganas, esforzarse, ¿verdad? Que es lo que vale la pena. Buenísimo. Ahora solo queda agradecerles a todos los que se quedaron hasta este punto del podcast por su amable atención. Neri, Ana, Emilio, nuestros invitados, muchísimas gracias por su tiempo para desarrollar esta conversación amena y muy provechosa a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Infinitas gracias por este espacio y por su acompañamiento técnico. Y si tu caso es que estás interesado en estudiar ingeniería en ciencias y sistemas, infórmate por los canales oficiales que ya se proveyeron y comienza tu proceso de admisión para formar parte de la familia CUNORI.